Vamos a ver en esta sección los verbos y las conjugaciones. Los verbos son palabras que indican una acción. Ejemplos: correr, barrer, saltar, comer. Todas esas son acciones y, por lo tanto, esas palabras se conocen como verbos. La persona. ¿Qué es la persona en los verbos? La persona se refiere a la persona a la que se habla o que realiza una acción. Las personas son yo, tú, usted, él, ella, nosotros, ustedes, ellos, ellas. Ejemplo: corro. ¿Quién? Yo. Caminas. ¿Quién? Tú. Brinca. ¿Quién? Él. La primera persona es yo y nosotros. La segunda persona es tú o usted y ustedes. La tercera persona es él o ella, ellos o ellas. El número. El número indica si es una o más personas. Número singular: yo, tú o usted, él o ella. Número plural: nosotros, ustedes, ellos o ellas. Es decir, el número es a cuántas personas nos estamos refiriendo cuando estamos indicando una acción. En el caso de yo, tú, él o ella o usted, nos estamos refiriendo a una sola persona. En el caso de nosotros, ustedes, ellos o ellas, nos estamos refiriendo a más de una persona. Número singular, para que quede claro: en primera persona es yo. En segunda persona es tú o usted. En tercera persona es él o ella. Y el número plural, en primera persona es nosotros. En segunda persona es ustedes. Y en tercera persona es ellos o ellas. Tiempos verbales. Indican cuándo ocurrió el verbo. En su formato más simple son tres: presente, pasado, o que también se llama pretérito, y futuro. Esos son los tres tiempos más simples de cuándo ocurrió algo. Ocurrió en el pasado, está pasando en este momento o pasará en el futuro. Cada tiempo se subdivide en otras variantes. Presente: cuando algo ocurre ahora o cuando se señala una acción simple. Ejemplos: yo corro, tú corres, usted corre, él corre, ella corre, nosotros corremos, ustedes corren, ellos o ellas corren. Estamos indicando que algo está pasando en este momento, y ese es el presente. También se conoce como presente perfecto o presente indicativo. Presente imperativo: cuando se ordena algo en presente. Solo aplica a la segunda persona. Ejemplos: tú corre, usted corra, ustedes corran. Se le está dando una indicación o una orden a alguien, pero eso solo ocurre cuando uno le está hablando a la segunda persona. El pasado o pretérito: cuando algo ya ocurrió. Tiene varias variaciones. Pretérito indicativo, por ejemplo, también conocido como pasado perfecto. Yo corrí, usted corrió, tú corriste, él corrió, ella corrió, nosotros corrimos, ustedes corrieron. Es la variante más sencilla del pasado. El copretérito indicativo: cuando las conjugaciones terminan en aba o ia. Yo cenaba, tú cenabas, usted cenaba, él o ella cenaba, nosotros cenábamos, ustedes cenaban, ellos o ellas cenaban. Yo corría, tú corrías, él corría, nosotros corríamos, ustedes corrían, ellos corrían. Noten que aquí en el plural no termina en ia, termina en íamos, pero es como si terminara en ia. Corríamos es copretérito indicativo. Copretérito simple: termina en ia, pero usa sílabas adicionales. Ejemplos: correría en vez de corría, dormiría en vez de dormía. Aquí hay sílabas adicionales. En correría, es la sílaba adicional, y en dormiría, ir es la sílaba adicional. Si nosotros removemos esas sílabas adicionales, pues tendríamos corría y dormía. Copretérito compuesto: usa había o hubiera antes de un verbo en participio o en gerundio. Ejemplos: yo había corrido, tú hubieras caminado, ella había escrito. Aquí estamos usando había, hubieras y había antes de un participio, que es corrido, un participio, caminado, y otro participio, que es escrito. Bueno, pero ¿qué es esto de los gerundios y los participios?
Vamos a verlo aquí, participio y gerundio. Los participios son verbos que terminan en ido o ado. Ejemplos, corrido o cantado. Y los gerundios son verbos que terminan en ando o yendo. Ejemplos, cantando, corriendo. Vamos a ver ahora conjugaciones en futuro. ¿Qué es el futuro? Cuando la acción ocurre después. Ejemplos, yo correré, tú correrás, él correrá, nosotros correremos, ustedes correrán, ellos correrán. También se conoce como futuro simple o futuro indicativo, como el pasado o pretérito tiene variantes y vamos a ver otra de sus variantes a continuación. El futuro compuesto, cuando se usa otro verbo en futuro con un participio. Ejemplos, yo habré crecido, tú habrás nadado, ella habrá caminado. Aquí se está usando habré, habrás y habrá junto con los participios crecido, nadado y caminado. El infinitivo. Los infinitivos son verbos sin conjugación. Ejemplos, correr, escribir, manejar, conversar, leer. Como no están conjugados en presente, pasado o futuro, su tiempo es al infinito. De ahí que se conozcan como infinitivos. Subjuntivo. Los subjuntivos indican algo que se desea que ocurra, pero que no ha ocurrido. Ejemplos, en pretérito, yo hubiera, tú hubieras, él hubiera, nosotros hubiéramos, ustedes hubieran, ellos hubieran. En presente, que yo sea el ganador. Es decir, se desea que ocurra, pero no ha ocurrido. Aquí, sea es el subjuntivo, en el caso del presente. Y en futuro, yo fuere el jefe y cambiarían las cosas. Aquí, fuere es el subjuntivo. Vamos a ver ahora los verbos regulares. Son los que conservan la misma raíz en todas sus conjugaciones, personas y números. Por ejemplo, el verbo amar. Yo amo, tú amas, él ama, nosotros amamos, ustedes aman, ellos aman. Aquí la raíz es am y se conserva en todas sus personas, en todos sus números y también en todas sus conjugaciones en pasado y en futuro. Am, la raíz del verbo amar, siempre se conserva. Otro caso es correr. Yo corro, tú corres, él corre, nosotros corremos, ustedes corren, ellos corren. Y siempre se conserva la misma raíz que es cor. Podrá parecer que esto no tiene chiste, pero vean lo que sigue a continuación para que entiendan por qué sí tiene chiste. Verbos irregulares. Los verbos irregulares no conservan su raíz en alguna de sus conjugaciones, personas o números. Un ejemplo de esto es el verbo ir. Ninguna de sus conjugaciones se parece a la palabra ir. Yo voy, tú vas, él va, nosotros vamos, ustedes van, ellos van. Todas estas palabras son distintas al verbo ir. Además, cuando conjugamos en primer persona singular, yo voy, tiene una raíz distinta a todas las demás conjugaciones. Es vo en vez de va. Otro ejemplo, querer. Yo quiero, tú quieres, él quiere, nosotros queremos, ustedes quieren, ellos o ellas quieren. Y aquí la raíz nuevamente es distinto. La raíz es quiere, pero solo una de sus conjugaciones usa esa raíz. Las demás usan quie. Usan raíces distintas y por lo tanto es un verbo irregular. Un ejemplo más, caber. Yo quepo, tú cabes, él cabe, nosotros cabemos, ustedes caben, ellos caben. La raíz es distinta en primera persona singular y como una de sus personas o uno de sus números tiene una raíz distinta, entonces es un verbo irregular. Esa es la manera de poder identificarlos. Si en alguna de sus conjugaciones la raíz no es la misma que la del verbo original. Otro ejemplo, el verbo ser. Yo soy, tú eres, él es, nosotros somos, ustedes son, ellos son. Aquí hay 6 raíces distintas y por lo tanto el verbo ser es un verbo irregular. Uno más, ser en pasado. Yo fui, tú fuiste, él fue, nosotros fuimos, ustedes fueron, ellos fueron. Fui es distinto a ser y además hay 2 raíces, fui y fue.
Por lo tanto, verbo irregular. Y ser en futuro. Yo seré, tú serás, él será, nosotros seremos, ustedes serán, ellos serán. Aquí en futuro sí se conserva la misma raíz, pero como en las conjugaciones en pasado y en presente no se conserva la misma raíz, entonces el verbo sigue siendo irregular. Otros ejemplos de verbos irregulares: poder, perder, pensar, sentir, tener, decir, comenzar, saber, oír. Todos estos son verbos irregulares ya que en alguna de sus conjugaciones, en presente, pasado o futuro, en alguna de sus personas o en alguno de sus números, la raíz es distinta y por lo tanto son verbos irregulares. Perífrasis verbal significa usar dos verbos, un auxiliar y un principal, para expresar una idea. Ejemplos: ir a caminar, estar comiendo, poder dormir, tener que correr, haber llegado. Se están usando dos verbos. Por ejemplo, en el primero, ir, y luego caminar para indicar una idea. Aquí vamos a ver cuál es el auxiliar y cuál es el principal. El auxiliar en azul, el principal en rojo. Ir sería el verbo auxiliar en el primer ejemplo y caminar sería el verbo principal. Se están usando dos verbos para la misma idea y eso se llama perífrasis verbal. Estar comiendo, ese es el segundo ejemplo. El auxiliar es estar, comiendo es el principal. Poder dormir, poder es el auxiliar, dormir es el principal. Tener que correr, tener es el auxiliar, correr es el principal. Haber llegado, haber es el auxiliar y llegado es el principal. Concordancia verbal significa usar el singular o el plural correctamente en base a yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos en el enunciado. Ejemplo: el uso correcto es los paquetes llegaron al fin. El uso incorrecto es los paquetes llegó al fin. Ahí está mal usado llegó. Se debería usar llegaron. Y la concordancia verbal ocurre cuando el verbo se ajusta al número, a la persona y al género. Uso correcto, yo caminé. Uso incorrecto, yo caminan. No, como es primera persona singular, entonces debe de ser caminé. Caminan sería tercera persona plural. De nuevo, concordancia verbal es que se use correctamente el verbo que corresponde a la persona y número que se está usando. Ojo, en algunos casos se pueden describir a dos verbos en singular como una unidad. Ejemplo: leer y escribir es necesario para aprobar. Aquí se están mencionando dos acciones, leer y escribir. Pero en general leer y escribir forman un grupo y ese grupo se le identifica con es, que es singular. Comenzó a tronar y relampaguear. De nuevo, no comenzaron a tronar y relampaguear, comenzó. Empezó un grupo de acciones, este grupo de acciones es tronar y relampaguear. El escritor y dibujante dio una plática. No dieron una plática a dos personas, dio una plática a una persona que es escritor y dibujante. Por eso la concordancia verbal aquí es correcta cuando se usa singular para referirse a dos cosas. Concordancia verbal nuevamente. Además, también en algunos casos se puede describir como plural a una sola palabra. Por ejemplo, estimado público, no lo van a creer. Si alguien se está refiriendo al público, se está refiriendo a muchas personas. Por lo tanto, se puede decir no lo van a creer a pesar de que se está refiriendo a la palabra público en singular. Les pueden preguntar en el examen de Comipemsi de Ceneval en dónde hay concordancia verbal en un enunciado, en alguna de las preguntas, por ejemplo. Entonces acuérdense, concordancia verbal quiere decir que el verbo se ajusta correctamente a la persona y número en el sujeto. Y puede haber excepciones en las cuales se puede uno referir a algo que está en singular como plural, como el caso de público, y se puede también referir uno a varias cosas en singular porque esas varias cosas en realidad son un solo grupo o una sola unidad.